Ahora sí. Pues muy buenas noches, estimado Adrián, bienvenido. Y también, ¿quién está por aquí? Creo que nada más, ¿verdad? Iba a ingresar, creo que Aide, pero no sé si le di la entrada correcta. Pero bueno, seguimos intentando. Ok, bien. Entonces estamos iniciando ya esta semana 4 y última del módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Tenemos como asuntos a tratar en esta sesión, que es el séptimo espacio abierto para el aprendizaje, darles la bienvenida en el momento que se vayan integrando, hablarles sobre qué actividades tenemos esta semana 4, que también son muy, muy importantes. Pasos para un análisis de textos literarios. Vamos a dar un repaso general sobre la forma de hacer análisis, ya que esta semana se llama Semana de Integración, en el que se pretende, como su nombre lo indica, que ustedes integren en un solo proyecto todos los aprendizajes logrados a lo largo de las 3 semanas anteriores y sobre todo los pasos de análisis, para qué nos sirven y qué elementos son los que debemos ordenar de acuerdo a una lógica, cómo ordenar sus pasos de análisis. También en una segunda parte de su proyecto integrador vamos a hablar sobre la historieta como creación literaria y por lo mismo vamos a ver qué es una historieta, cuáles son sus elementos, sus características, con qué herramientas las podemos elaborar. Y recuerden que sus preguntas y comentarios en el momento que les surjan las pueden hacer, ya sea activando su micrófono, su cámara, levantando la mano o a través del chat de este espacio, integrando sus preguntas. Al final haremos un breve cuestionario para ver qué logramos aprender a lo largo de no solo de este espacio, sino de todo el módulo, ¿de acuerdo? Y por supuesto el cierre y despedida con algunas recomendaciones, algunos comentarios respecto a cómo deben elaborar, en este caso, su proyecto integrador y cómo van a participar en su foro de integración. Entonces tenemos varias actividades. Miren, tenemos el proyecto integrador que yo les puse como primer lugar porque, vean, tiene un 30% de evaluación, de porcentaje para su evaluación final. Entonces es muy, muy importante, por eso les pido que pongan toda su atención y le pongan todas las ganas posibles para elaborarlo lo mejor posible, ya que tiene un buen porcentaje y sobre todo para aquellos que van un poco bajos de promedio o aquellos que vienen reprobando, ahorita es momento de reactivar, de mejorar su promedio. Después el foro de integración, que bueno, ya están participando, muchas gracias en este foro en el que están aportando ya sus ideas sobre una herramienta digital que se llama El Poeta Digital. Y en el foro Aprendiendo, aquí es de una manera general que les ha dejado la literatura y el análisis literario a lo largo de estas semanas y todas las habilidades y aprendizajes logrados. O alguna duda que tengan, algún tema que no les ha quedado claro, pueden cuestionar, pueden preguntar a sus compañeros y ahí pueden comentar cómo, qué lograron aprender a lo largo de este módulo, qué tanto significó para ustedes estas lecturas que hicieron, qué aprendizaje se llevan, ¿de acuerdo? Hay una actividad formativa, bueno, dos actividades formativas que se titulan
conceptos clave en literatura indígena y digital. Recuerden que estos cuestionarios, también les pido que lean sus recursos de plataforma. Son recursos que ya han visto a lo largo de semanas anteriores, pero que les sirve de repaso y después de leer estos recursos pueden contestar sus actividades formativas, ¿de acuerdo? Y vean, hay un cuestionario importante que se llama de autoevaluación. Aquí es importantísimo que ustedes con la mayor honestidad posible contesten ese cuestionario. ¿Qué tanto lograron aprender a lo largo de esta semana, de las 3 semanas anteriores? Y cómo les fue, cómo realmente ustedes, de acuerdo a sus tiempos, a sus habilidades, a su nivel de conocimiento, lograron captar y lograron poner en práctica sus aprendizajes para con la literatura y su análisis. ¿De acuerdo? Tiene un 5% de evaluación, por lo tanto es muy, muy importante. ¿De acuerdo? También vamos a ver que, déjenme saludar por aquí a Aide. Aide, bienvenida, buenas noches. Y también a Cecilia, bienvenida, buenas noches. Ceci, buenas noches, bienvenida. Entonces, les comentaba, ya con estos temas vamos a iniciar sobre su primera parte del proyecto integrador. Está dividido en 2 partes. La primera parte tienen que ordenar sus pasos de análisis del 1 al 30, en el orden que es lo que harían primero, ¿no? Pero para hacer un análisis literario, recuerden que hemos dicho a lo largo de estas semanas que lo hacemos a través de 2 tipos de lectura, la lectura exploratoria y la lectura analítica. Ustedes tienen en su recurso de plataforma precisamente ese que se titula lectura. Y ahí nos dice que la lectura exploratoria, en el momento que la hacemos, se hace un proceso mental, intelectual, en el que nosotros percibimos con la mirada los elementos, digamos, que saltan a la vista de la obra. Aún sin leer todavía toda la obra, podemos explorar y podemos conocer los elementos de la estructura, de la forma, se puede decir, del texto, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos de la estructura? Acuérdense, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos interesa en un texto en el momento que estamos frente a él? Vemos primero si, como cuando nos recomiendan algo, ¿no? Yo les digo, en esta semana van a leer el libro de Frankenstein. Ya desde ahí ustedes se imaginan, ya saben que el título es Frankenstein, y qué les interesa saber del texto. Primero, si lo van a leer de manera digital o de manera impresa, ¿no? Después ya tienen el texto enfrente, ¿qué buscarían? Aparte del título, que ya se los dijimos, entonces buscarían tal vez el nombre del autor, ¿cierto? Después indagarían qué género literario es, ¿no? Si es una poesía, un cuento o una comedia, que son subgéneros, o en qué idioma está escrito, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje estará utilizando ese texto cuando lo van viendo? Por ejemplo, cuando empezaron a leer la canción del oro, inmediatamente vieron las oraciones rápidamente, ¿no? Que decía, cantemos al oro, cantemos al oro, cantemos al oro, ¿no? Entonces, era muy repetitivo, obviamente que relacionamos el título con el tema, una canción al oro, ¿no? Entonces, de ahí vamos haciendo ese proceso mental en el que vamos percibiendo con la mirada esos elementos importantes de la estructura. Y todavía no leemos la obra, pero esos elementos que vamos identificando,
son elementos o los primeros elementos que hacemos cuando exploramos un texto, ¿no? Incluso si es un libro impreso, recuerden que queremos saber rápidamente el tema. A veces desde el título ya nos sugiere el tema. Y si no, vemos la sinopsis de la obra que viene a veces en la contraportada y vamos leyendo incluso también algunos libros traen la sinopsis de la biografía del autor, ¿no? Entonces leemos rápidamente esas dos partes y vamos identificando quién es el autor, qué otras obras tiene, o sea, un poquito del contexto del autor, ¿cierto? Y también tratamos de indagar de qué tratará el texto, ¿no? Y en esa pregunta nos hacemos una hipótesis. Si el título es Frankenstein y ya tenemos nociones, ya tenemos cierto nivel de conocimiento sobre ese personaje, de esa obra, pues lo vamos relacionando, ¿no? Y vamos tratando de indagar, y eso es hacerse una hipótesis de qué trata el texto, ¿de acuerdo? Y después hacemos un proceso de interpretación. Cuando ya leemos la obra, ahora sí ya nos vamos dando cuenta de, de qué trata el texto, ¿no? Y vamos identificando sus elementos del fondo, es decir, eh, los personajes, vamos conociendo las acciones que realizan los personajes, en qué tiempo, si es un tiempo cronológico, ¿no? Cuando los hechos se dan de principio a fin, o si es un tiempo psicológico, ¿no? Cuando el narrador o el personaje está hablando de un recuerdo, de algo que sucedió, etcétera. Estamos hablando de un tiempo psicológico. Cuando conocemos a los personajes, también vamos viendo, de acuerdo a sus acciones, qué características psicológicas tienen, ¿no? Cómo reaccionan, cómo actúan, como lo hicieron en la obra de las nubes, Estrepsiades, Fidípides y Sócrates, ¿no? De acuerdo a sus acciones, vamos observando cómo son psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, por ahí vamos relacionando los pasos del fondo, las acciones de los personajes, em, el tiempo, el espacio, el tema, el argumento, ¿verdad? Esos elementos del fondo que vamos interpretando en el momento que hacemos una lectura analítica. Es decir, ahí sí ya nos metemos a leer toda la obra y vamos entonces relacionando todos esos elementos. Incluso si nos interesa saber antes el contexto del autor, bueno, lo buscamos antes, previo a la lectura del texto, o el contexto de la obra, ¿no? A veces vemos en qué año fue escrita la obra. Ah, pues voy a investigar qué contexto eh, en el que vivía el autor, cómo pudo haber tomado esos elementos de su contexto para ver si en la obra lo refleja, lo vincula con su contexto, ¿no? Entonces, esos elementos del contexto de la obra y del autor también son importantes para hacer un análisis del texto, ¿están de acuerdo? Para interpretar mejor por qué escribe así el autor. Entonces, de ahí vamos conociendo también la intención del autor, el mensaje que nos ofrece, etcétera, ¿no? Después vamos comprendiendo entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, de analizar todos esos elementos del fondo y de la forma, vamos entonces conectando todos esos aprendizajes del texto con nuestra propia experiencia, con nuestro nivel de conocimiento que tenemos del tema, ¿de acuerdo? Ah, perdón, aquí, adelante, Adrián, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, maestra, disculpe, ¿qué cree? Sí, Ahorita que estoy viendo eso, me había atorado en esa parte de empezar de enumerar del 1 al 30 y me dediqué a hacer la de la historieta. Entonces, lo que envié fue la historieta. Se me olvidó pegar el enlace de la historieta al Word y del Word a la actividad. Entonces, no hay problema si ahorita lo elimino y le pongo guardar para que no solo vea pues el sí. archivo, sino volverlo a enviar, pero con la actividad del Word.
Claro que sí. Recuerden que tenemos de aquí hasta el domingo. Antes del cierre, ustedes pueden hacer cuanto cambio requieran. Sobre todo para eso son precisamente estos espacios, para que ustedes observen cualquier duda que surja y si no lo integraron en su actividad, tengan tiempo todavía de meterlo y de corregirlo antes del domingo del cierre o antes de que yo califique, ¿de acuerdo? Entonces, estás a muy buen tiempo, Adrián, para que puedas hacer los cambios o correcciones necesarios, ¿de acuerdo? Sí, gracias, ya la eliminé y ya, se la voy a volver a mandar. Muy bien, y aprovecho para darle la bienvenida a Evelyn, perdón, a Stephanie. Muy buenas noches y bienvenida. Entonces, continuamos, les decía que en el momento que comprendemos, ya vamos haciendo esa conexión entre aprendizaje que vamos logrando a través de la lectura del texto con las, las experiencias que ya tenemos, ¿de acuerdo? Que ya traemos. Decían, como Frankenstein, ¿no? Muchos tenían la idea de que el, así se llamaba el monstruo, pero no, nos enteramos que el, Frankenstein era el nombre del doctor Víctor Frankenstein, el creador de la criatura, y que no tenía nombre, nada más le decía criatura o monstruo. Entonces, esos aprendizajes que vamos logrando al momento de leer, vamos comprendiendo, ¿de acuerdo? Y ya con todos esos conocimientos que tenemos, tanto de la forma, del fondo, ya percibimos, ya interpretamos y vamos comprendiendo incluso qué problemas sociales hay dentro de esa obra que nos ofrecen los autores. Entonces podemos hacer ya una crítica literaria en la que nosotros aportamos nuestra propia opinión de acuerdo a lo que nos evocó el texto, cómo relacionamos los problemas que encontramos y lo comparamos con nuestra propia sociedad, nuestro propio mundo actual, y podemos entonces decir, sí, tiene razón ese autor en esta situación y yo considero que tiene actualidad el texto, ¿no? Como por ejemplo las nubes, que podemos decir ahora que en efecto pareciera a reserva del lenguaje y del contexto y de otras formas, podemos encontrar esas situaciones que son parecidas a nuestra actualidad, por lo tanto, tiene actualidad el texto, ¿verdad? Pero esa crítica ya la podemos hacer después de que ya leímos, analizamos, comprendimos y podemos entonces comparar y hacer una crítica del texto. Y también la experiencia estética la podemos meter por ejemplo, si yo tengo interés en leer un texto y nada más disfrutar la obra sin meterme en el análisis técnico ni conocer sus elementos, sino disfrutarla solamente, entonces integro la experiencia estética como primer paso, puede ser, o tal vez leo la obra, la analizo, la comprendo, la critico y después puedo hablar de cómo fue mi experiencia estética con esa obra. Entonces la meto eh, por ahí en uno de los últimos pasos, puede ser. Ahora, este análisis o este ordenamiento de pasos no es que sea único o sean respuestas únicas y posibles, no. Aquí es un ordenamiento personal de cada uno de ustedes a cómo comprendieron, de acuerdo a cómo fueron entendiendo ese análisis y cómo se les hace más fácil a ustedes, ¿no? Es decir, reflexionar sobre qué haría yo primero. Es como cuando una receta de cocina, ¿no? Yo voy a hacer un pastel y voy integrando, para mí lo básico, lo primero es la mantequilla y yo la bato hasta que se haga cremosita. Y entonces ya empiezo a agregar el azúcar y después los huevos y después la harina y la leche al final, ¿no? O muchos tal vez decidan, no, yo primero los huevos y la harina. Y luego voy integrando la leche y al final la mantequilla. ¿Por qué? Porque hay una explicación lógica.
para explicar por qué decidieron ordenar así sus pasos. Entonces, no hay una respuesta única ni correcta, sino simplemente que haya cierta lógica, ¿no? Es decir, si yo meto primero, como primer paso, conocer los problemas sociales de la obra, no puede ser posible, no hay cierta lógica si no hay antes una lectura analítica, es decir, leer toda la obra. ¿Están de acuerdo? No podemos hablar de conocer el mensaje del autor si no hemos leído la obra. Entonces, ahí debe haber cierta lógica, ¿no? Entonces, si yo decido primero mencionar los pasos de la forma, porque para mí es más explicable, es dar a conocer cómo entiendo yo un análisis. Primero me interesa conocer al autor, el título, el tema, el, eh, el idioma, el género literario, etcétera, ¿no? Y después ya quiero conocer el contexto del autor y de la obra antes de leerla, puede ser. O tal vez yo decida, primero la leo y entonces ya, de acuerdo a los elementos que voy encontrando, voy a relacionarlo con el contexto de la obra y del autor para explicarme todavía más, vincular por qué escribe el autor así, ¿no? Entonces, cada uno, y en el punto 2, ustedes van a explicar por qué decidieron hacer así su ordenamiento de sus pasos, por qué le dan importancia a la forma o al fondo o al contexto del autor, contexto de la obra o a la experiencia estética, en fin, ustedes van a ir explicando con sus palabras por qué decidieron ordenar así sus pasos, por qué se les hace más fácil ordenarlos de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, continuando, una vez que ya explicaron en el punto 2 de la primera parte por qué decidieron ordenar así sus pasos. Bueno, antes de esa explicación, también les pide, y como punto 4 de la primera parte, que ustedes sombreen en rosa los pasos de la forma y en verde los pasos del fondo. Entonces, yo les sugeriría que antes de ordenar del 1 al 30, primero sombreen sus pasos de la forma y del fondo, para que así cuando en su análisis vayan, o en su ordenamiento vayan diciendo, después me interesa analizar los pasos del fondo. Bueno, entonces ya los tengo identificados porque ya están en verde, y entonces supongamos que le pusieron en el punto 6, identificar los pasos del fondo. Entonces, el 7, ¿cuál sería? Pues el tema, ¿no? El 8, el argumento. El 9, los personajes. El 10, las acciones. Y así, o sea, todos los pasos del fondo. O si yo decido primero mencionar los elementos de la forma, bueno, entonces, suponiendo que es el número 4, ok, entonces el número 5, ¿cuál sería? De acuerdo a los pasos que pertenecen a la forma, sería el lenguaje, ¿no? El género literario, el idioma, el, tal vez el movimiento literario, ¿no? Disculpen que me esté pasando el papel, pero estoy sudando porque el clima aquí está terrible, terrible. Discúlpenme. Entonces, les decía, tiene que ir sombreando sus pasos de la forma del fondo de acuerdo a como ustedes decidan ordenarlos. Pero no pierdan de vista, no se les vaya a pasar, no se les vaya a olvidar sombrear todos los pasos que corresponden a la forma y los que corresponden al fondo. ¿De acuerdo? Ese es otro elemento más que también se evalúa, entonces no se les vaya a pasar. Bien, entonces ahora sí, ya que explicaron por qué decidieron así, cómo lo fueron aprendiendo, o cómo lo investigaron, o cómo se les facilita más, y sobre todo explicar
por qué deciden ordenarlo así. Entonces se cierra ahí su primera parte de su proyecto integrador. Y ahora viene la elaboración de una historieta, pero con el tema de su experiencia en el módulo 4. Ese es el tema y no vayan a sacar otro tema que no sea cómo les fue durante el módulo 4 en relación a su propia historia de vida, ¿no? Es decir, y ahí ahorita vamos a ver cómo les dan unas preguntas guía para que ustedes vayan tratando de ubicar cuál sería el tema y cómo elaborarían su historieta. Pero, ¿qué es una historieta? Bueno, tienen ustedes en sus recursos de plataforma, yo de ahí saqué estos conceptos, que las historietas son narraciones gráficas en las que se cuentan historias mediante dibujos y texto. Entonces, en uno de los mensajes de Aprendiendo, les comentaba que uno de los tips que les daba era investigar en Internet cómo algunas historietas, sobre todo de las más eh, actuales, porque tal vez ustedes están muy pequeños, pero desde la época de mía, ¿no? De hace muchos años, existían historietas como las de Calimán, un personaje icónico, muy importante, como un héroe, como ahora es Thor o Superman o Batman, ¿no? En mis tiempos era Calimán y otro tipo de personajes que tenían su historieta a través de dibujos y de imágenes que representaban a ese personaje importante dentro de las historietas. Entonces, interesante que vayan leyendo, vayan investigando qué es una historieta, qué contiene y cómo se va desarrollando. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los cuadros de texto son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. En este caso, en este ejemplo, vean, este cuadrito se le llama cuadro de texto, es decir, una explicación. Dice, en este barrio las personas siempre tienen mucho ritmo. Ahí nos está de alguna manera dando una idea de qué es lo que vamos a observar en esta escena. Entonces, la señora está barriendo, ¿no? Pasa el autobús y en la segunda escena, o más bien la viñeta, dice, la señora está cantando, ¿no? Dice, en mi casa tenemos un ritmo importante, es el ritmo del agua que voy a utilizar. El joven que se está bañando dice, la encuentro en la ducha y me puedo bañar. La señora que está lavando dice, con ella la ropa puedo yo lavar. Y lo pongo en mi termo y lo puedo tomar, dice el niño. Y la niña dice, papá, mamá, no hay agua, ¿no? Y ahí se acaba el ritmo porque no hay agua, ¿no? Entonces, es una historieta muy breve con estos cuadros que se le llaman viñetas, que, que dentro de los cuadros representan escenas con personajes cuyos diálogos se representan a través de estos círculos que se les llama globos o bocadillos. Entonces, cada escena representa una acción de personajes, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí comentarles es, estos cuadros de texto son importantísimos porque introducen al lector, perdón, a observar qué es lo que dice, como en las obras de teatro, ¿se acuerdan las acotaciones? Como en la comedia de las nubes, donde decía, era un cuarto con una recámara y estaba Filipides dormido y el papá dando vueltas por aquí y por allá y decide despertarlo. A partir de ahí, ya nos dio un aviso de qué es lo que vamos a ver en la escena. Un cuarto con una cama, un hijo durmiendo y el papá desesperado dando vueltas, ¿no? Y entonces empiezan los diálogos. El personaje empieza a decir, ay, cómo este hijo duerme tanto que no puede darse cuenta cómo estoy yo, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en estos cuadros son importantes para dar una introducción de qué es lo que vamos a ver. Continuamos. Otro elemento importantísimo de las historietas son los personajes. Los personajes deben tener una ideología, una filosofía de vida a través del cual nos muestre su mundo. Si ustedes observan estos personajes, tal vez para ustedes sean ya muy antiguos, pero Mafalda es una de las más famosas, una niña eh, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial. Esa es su ideología. Y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Y si se dan cuenta, ella siempre a través de metáforas y de ironías, sarcasmo, siempre está poniendo en jaque a la acción de los adultos, ¿no? Que no cuidan el planeta ni la paz mundial. Entonces, esa es su característica, esa es su ideología. Y así cada personaje tiene una ideología. En este caso, bueno, como primera vez que van a elaborar su historieta, probablemente no, no mencionen o no se logre dimensionar la ideología del personaje, pero sí, sí se puede, si ustedes lo, lo, lo captan y lo logran proyectar a través de las acciones de los personajes. ¿De acuerdo? Otro elemento de los personajes es de la historieta son cómo se presentan los personajes dentro de la historieta y eso va a depender de de lo que ustedes quieran representar o están mencionando dentro de la escena. Por ejemplo, si es importante mostrar un personaje que está enojado y que está frunciendo el ceño, bueno, le ponemos su plano detalle donde acercamos mucho a la mirada o al gesto del rostro. O si queremos observar al personaje elaborando una acción o haciendo una acción con las manos o ponemos plano medio que va de la cintura hacia arriba. O si queremos representar un personaje todavía con otro movimiento más amplio, bueno, vemos de la rodilla hacia arriba, colocamos al personaje. O si ya nos interesa expresar o mostrar a los personajes de manera completa, bueno, ya se le llama un plano general, incluso varios personajes en un ambiente abierto, ¿no? Ya sea como en este caso una playa, un, un parque, una biblioteca, una cafetería, ¿no? Son de los elementos importantes. Ahora, viñetas, les decía, son estos cuadros que representan, en este caso, un cuadro completo de la historia con imágenes y texto. Los dibujos representan los hechos que realizan los personajes y que deben apreciarse por el lector. ¿Qué número de viñetas van a hacer con su historieta? Los necesarios a manera de que lleven una estructura. Acuérdense siempre, una narración lleva una introducción donde se aplica o se explica un conflicto a resolver, un problema a resolver, después se desarrolla un desarrollo donde se realizan varias acciones de los personajes que van a ir, digamos, como desatando ese nudo que se ha creado, y después viene el desenlace o la conclusión. Vean en esta escena, en esta historieta de 3 viñetas, digo, de una viñeta con 3 escenas, vean cómo el primer niño le dice al segundo, discúlpame por herir tus sentimientos. Vean el gesto del niño, ¿no? Todo compungido. Desde ahí pueden ir representando los sentimientos o las emociones de los personajes. Y el niño, el otro despreocupado, dice, está bien, acepto tus disculpas. Y el otro, vean la siguiente escena donde el niño abre los ojos y sonríe. ¿En serio? Pregunta. Y el otro niño, sí, claro. O sea, no le da importancia, ¿verdad? La tercera escena dice el niño, perfecto, vamos a jugar ping-pong. No tenía con quién jugar un partido ahora y deja 3 puntos suspensivos para que el lector le dé el final que uno quiera.
pero obviamente se entiende que es un final feliz, ¿no? Porque los dos niños están sonriendo y ya se resolvió el conflicto, ¿no? El problema que le preocupaba al niño. Entonces vean cómo se cuenta una historia muy breve, pero se da por hecho, se da por entendido muchas acciones o varias acciones de acuerdo a los diálogos de los personajes. Entonces, su historieta va a depender el número de viñetas de acuerdo a los diálogos, al problema que van ustedes a expresar y, y a los personajes, a los diálogos. Ahora, su historieta, recuerden que debe contener el tema de de su módulo 4. ¿Cómo les fue? ¿Cómo iniciaron? ¿Con qué conocimiento traían de literatura? A lo mejor pensaban que nada más era para divertirse, para distraerse, pasar un rato y ya. Pero conforme fueron leyendo, se fueron dando cuenta cómo la literatura ofrece problemas y situaciones de una época, de una sociedad, de un comportamiento de ciertos grupos sociales, ¿no? Y entonces aprendieron que la literatura sirve para también conocer una realidad, otro mundo que el autor nos ofrece, ¿verdad? Y con eso ya van cambiando su visión del mundo, sus opiniones van transformándose y ustedes se van haciendo seres o personas más reflexivas, analíticas, ¿no? Entonces, con esos conocimientos, a lo mejor ustedes lo pueden representar en una obra, en una historieta, porque de acuerdo a los aprendizajes que fueron adquiriendo a lo largo de este módulo, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va la idea de qué tema van a reflejar dentro de su historieta. Onomatopeya es otro elemento de la historieta, que es una figura retórica o una figura literaria que consiste en imitar sonidos reales mediante palabras escritas. Si quien no conoce, recuerdan que si han leído estas obras, alguna historieta, por ejemplo, conocen un boom de una explosión, un bang de un disparo, un crash de una vidrios que se rompen, ¿no? O un bang de un golpe, un tic-tac de un reloj, etcétera, ¿no? Entonces son sonidos representados a través de figuras, a través de, pues estos dibujos que llevan una palabra, pero que representan un sonido característico que ya todos conocemos, ¿de acuerdo? Entonces pueden utilizar estas onomatopeyas, por supuesto, y muchas veces resuelve muchas situaciones o diálogo, elimina algunos diálogos, pero que se entiende con las acciones o con la colocación de onomatopeyas, ¿de acuerdo? Ahora, un elemento importante que debe llevar su historieta, que si no lleva estos globos o bocadillos, no es una historieta, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden elegir hacer su historieta en unas diapositivas de PowerPoint, pero si no le colocan estos globos y nada más lo dejan así como imagen, como una presentación en una diapositiva, no es una historieta, es una presentación, ¿de acuerdo? Entonces, cuiden bien los elementos básicos que lleva una historieta. Entonces, los globos o bocadillos se colocan también de acuerdo al tipo de voz que está expresando el personaje. Si está hablando normal, pues es un bocadillo convencional con una línea seguida y esta flechita o estas líneas se llaman delta y van dirigidas hacia el personaje que está expresando esta frase o esta oración, ¿de acuerdo? Si está hablando en voz baja, entonces va una línea punteada. Si son varias voces, van dirigidos los deltas hacia los personajes que están hablando. Si está gritando, bueno, estos picos
o si está pensando, pues es esta especie de nube. Ahí tengan cuidado porque hay veces que su personaje está hablando y sin embargo le ponen esta nube de pensamiento o viceversa. Está pensando y le ponen una línea como si estuviera hablando. Entonces, tengan cuidado en esa parte. Y la otra parte que también les sugiero que tengan mucho cuidado es en la colocación de sus diálogos. Vean cómo se colocan. Ustedes frente a su pantalla, donde van a elaborar su historieta, deben del lado izquierdo colocar siempre el primer diálogo, o sea, del primer personaje que pregunta, del lado izquierdo y desde arriba. El que contesta, el siguiente personaje se coloca del lado derecho y un poquito más abajo. Si en una viñeta se representan dos diálogos de cada personaje, vean, del lado izquierdo es el primer personaje que habla, el primer diálogo, y arriba. El que responde del lado derecho, más abajo, vuelve a preguntar el primer personaje, se coloca más abajo, pero del lado derecho, izquierdo, perdón, y el que responde del lado derecho, más abajo todavía. Si ustedes entrecruzan así los diálogos con los personajes, se pierde la congruencia o la coherencia del texto, de la comunicación, ¿de acuerdo? Traten de colocar muy bien sus diálogos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, así como están frente a su pantalla, ¿de acuerdo? Vean, este es otro ejemplo de una historieta que tiene cuadro de texto, es este cuadro verde, donde explica lo que vamos a ver a continuación. Tiene 6 viñetas y vean el contexto, cómo está representado a través de la vestimenta de los personajes y lo que hay en el fondo. En este caso son escritorios, pantallas, sillones ejecutivos, la vestimenta de los personajes que son como ejecutivos o empresarios, ¿no? Y en efecto, vean aquí en el cuadro verde, dice, un día normal en el trabajo, el jefe le llama la atención al gerente de una de sus empresas por no ver resultados. Y el gerente le dice a su empleado. Y entonces ya nos da una idea de qué es lo que vamos a ver en esa escena. Para eso son los cuadros de texto. ¿De acuerdo? Y entonces inicia el primer personaje. Vean cómo está colocado el globo arriba y del lado izquierdo. Dice, Fernando, estoy recibiendo quejas de tu trabajo aquí en la oficina. Corrígelo pronto. Vean siempre eh, la, cuando hacemos una orden o damos una orden, va entre signos de admiración. También cuiden la colocación de sus signos cuando es hablar en voz alta o regañar o ordenar o hacer una pregunta con sus signos de interrogación. ¿De acuerdo? Después dice Fernando, no creo que de mi trabajo tenga quejas, señor, pero si es así, lo haré. Vean el gesto compungido del personaje que está sentado como regañado, ¿no? Entonces, cuiden esos detalles de colocar a sus personajes de acuerdo a la acción que están realizando. Y así, a lo largo de la historieta se notan las acciones de los personajes y al final el gerente se da cuenta que el que no hacía su trabajo realmente era su jefe, ¿no? Y en cambio el otro empleado eh, es el que sí trabajaba. Y al final, vean la historia, dice, el cierre de la historia, dice, buenos días, Fernando, te cité para pedirte una disculpa por lo injusto que fui aquel día. Responde, acepto sus disculpas. Vuelve a preguntar y vean cómo se coloca el globo más abajo. Y al mismo tiempo quiero ofrecerte el puesto de gerente. Y responde Fernando, aunque sea el globo, vean más abajito y delineado, a manera de que no se encime en el rostro del personaje, pero quepa el diálogo. Se con gusto aceptó el puesto, siempre y cuando no se vuelva a repetir. Entonces vean cómo está contada toda una historia con su inicio, su desarrollo, su desenlace y con pocos diálogos, porque
se da por hecho, se da por entendido que pasa el tiempo, no fue hoy mismo, ¿verdad? Sino que pasaron varios meses hasta que el gerente o el jefe se dio cuenta de quién realmente no hacía su trabajo y se dio cuenta que Fernando sí trabajaba y hasta le dio el puesto de gerente, ¿no? Entonces es toda la historia, todo el conflicto que se resolvió en 6 escenas. Claro, ustedes pueden desarrollar su historieta todavía con más viñetas, más escenas, en el que puedan contar bien algunos, o más bien muchos aprendizajes logrados, ¿no? Por ejemplo, agregar el lenguaje literario a través de un lenguaje connotativo o algunas figuras literarias como las metáforas, agregar mundos posibles a través de la ficción, donde su personaje se transforme y represente alguna acción que tenga que ver con la ficción. Es importante también elegir un género literario, si es un cuento o una narración, pues con un narrador tal vez o un personaje narrador que vaya narrando la historia, o bien con el diálogo de los personajes, ¿no? Mínimo 2 personajes, chicos, no vayan a colocar nada más uno como porque se convierte en un monólogo, ¿de acuerdo? Debe ser un diálogo, por lo menos, con 2 personajes. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en su proyecto integrador? Pues ya les decía que el tema que van a reflejar es su historia dentro de este módulo, desde que inició hasta ahora, cómo les fue, qué aprendieron, qué habilidades lograron desarrollar y sobre todo, qué lograron aprender de la literatura. Para ello, en su mismo cuestionario, en su documento de Word que van a bajar, viene algunas preguntas que les sirve a ustedes para reflexionar y para ir dándoles ideas de qué es lo que van a desarrollar en su historieta. Por ejemplo, ¿sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? Algunos dirán, no, yo la verdad ni sabía con qué se comía literatura, ¿no? Ahora sé que es un texto y para qué sirve, ¿no? Y cómo lo puedo utilizar en mi vida diaria. ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer textos literarios durante este módulo? Y así ustedes van a ir reflexionando, contestando esas preguntas. No es necesario que las integren dentro de esta actividad. Esta parte no se va a evaluar, sino les sirve de guía para que ustedes reflexionen, analicen, por ejemplo, qué género literario les gustó, el narrativo, el lírico o el dramático. De ahí van a ir seleccionando o teniendo como favorito un tipo de género, ¿verdad? También preguntarse si después de este módulo les queda algún interés por crear sus propios textos literarios como un pasatiempo, o tal vez decidan más adelante al terminar, continuar como profesión el ser literatos, por ejemplo, ¿no? Algunos de ustedes, déjenme decirles, tienen mucha buena madera para ser escritores. Se les facilita mucho la expresión, el seleccionar un tipo de lenguaje específico para narrar sus historias, en fin, tienen buena madera. Entonces sería buena idea preguntarse, o algunos digan, no, gracias, yo con este módulo digo adiós y continúo con el siguiente módulo. No sé, cada quien de acuerdo a su propia experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, procuren incluir dentro de esta historieta elementos divertidos, agradables, algunas características y situaciones de la vida cotidiana que ustedes viven. Algunos por ahí tuvieron problemas, ¿no? Por ahí su mami se les enfermó, su niñito también, no tenían tiempo de elaborar la actividad, tuvieron que
pedir extensión de tiempo para poder entregar su actividad. Todo ese tipo de acciones que son reales, que les sucedió, lo pueden integrar. Claro, que lleve un hilo su historia, ¿no? Y al final, cómo terminó su historia, cómo están terminando su módulo, con esos aprendizajes logrados a lo largo de estas semanas. Bueno, esa es la parte del contenido que debe llevar su literatura, su historieta. Ahora, la parte técnica, ¿cómo van a elaborar su historieta? Pues recuerden que les sugerimos usar Pixton. Ahora, Pixton es una herramienta que la mayoría de los asesores sugerimos porque es muy sencilla, muy fácil de utilizar. Sin embargo, ya está presentando algunos contratiempos. Por ejemplo, nada más está permitiendo elaborar, me parece que tres viñetas y ahí ya no les deja avanzar más. Y aparte, cuando ya quieren generar el enlace para compartirlo, ya les pide un pago, ¿no? No es necesario hacer este pago porque pues nada más es un ejercicio. Entonces lo que estamos sugiriendo como un tip es que elaboren sus primeras 3 viñetas, de acuerdo a porque van a ser primero su guión, ¿no? Donde van a explicar quiénes son sus personajes, en qué ambiente se van a desarrollar, en qué contexto, qué tipo de lenguaje, qué tipo de género, etcétera. Una vez que ya tengan su guión elaborado, entonces van a seleccionar la herramienta y van a ir integrándole a sus personajes su contexto, todas esas características de, de sus personajes. Entonces, ya que hayan elaborado sus primeras 3 viñetas, digamos, le sacan una captura de pantalla o tal vez una captura por cada viñeta y las colocan en unas diapositivas de PowerPoint. Ya que elaboran sus primeras 3, borran esas y vuelven ahora, o siguen elaborando sus otras 3 diapositivas en el orden de su historieta, las toman captura, las colocan en Word o en PowerPoint, y así hasta que terminen, suponiendo que tiene 9 viñetas su historieta. Bueno, ya que hicieron sus 9 viñetas, las colocaron en Word o en PowerPoint, entonces ya dejamos de usar Pixton y esas viñetas que hicimos o pegamos en el documento de Word o en PowerPoint, la enviamos a la nube. Entonces ahí sí generamos el enlace y ese enlace se va a colocar en su recuadro naranja que viene en su documento de Word, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte técnica que sugerimos como opción para usar Pixton y que no tengan que hacer un pago. Sin embargo, hay otro tipo de herramientas que se les puede facilitar tal vez más, como Canva, como Genially, Liwi y otras que les compartí en el foro novedades que pueden utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, hay tutoriales en esos enlaces que les compartí para que vayan siguiendo paso a paso cómo elaborar un personaje, qué movimiento le van a agregar, qué tipo de vestuario, de acuerdo a su contexto de lo que van a representar, cómo va a estar su personaje, a lo mejor caminando, a lo mejor corriendo, a lo mejor sentado, pensativo, y cuando se encuentra con algún amigo, amiga, cómo lo saluda, en fin, ese tipo de acciones de sus personajes o gestos, es importante que los vayan representando, ¿no? Pero también les pido, sobre todo los que usen Canva, por favor traten de representar que su personaje sea el mismo, aunque presenten elementos de ficción, por ejemplo, y que ya de pronto su personaje ya cambió de vestuario porque está volando y se convierte en un fantasma y anda, pero de alguna manera que nos indique algo que es el mismo personaje para que no se confundan, ¿no? Y yo me confunda y diga, bueno, entonces ya es otro personaje, pero pareciera que es el mismo por el diálogo, pero ya no, ya no está igual, ¿no? Entonces, por lo menos
un gesto o el cabello o algo que represente que sigue siendo el mismo personaje, nada más que ahora transformado porque agregamos un elemento de ficción, ¿de acuerdo? Entonces es importante que vayan tomando en cuenta esos datos para elaborar su historieta, tomar a sus personajes de la mejor manera y obviamente agregando todos esos aprendizajes logrados, el sentido de vida, pueden agregarle un elemento em, de humor, ¿no? De comedia, de cómo de pronto el personaje pues iba caminando y de pronto se tropezó y cayó y se llenó de lodo, aparte se le cayó el helado, no sé, algún elemento chusco, ¿no? Algo que represente la alegría o el buen humor del personaje, ¿de acuerdo? Bien, no sé si hay dudas hasta ahorita. Después acuérdense de su trabajo, si ustedes utilizaron alguna fuente de consulta, deben referenciar dentro de su documento de Word al final de su actividad, ¿de acuerdo? A ver, déjenme asomar, no hay preguntas. Bien, continuamos. Después de elaborar su proyecto y que ya lo enviaron y que ya colocaron su enlace, acuérdense que el enlace debe tener el permiso correcto, con la opción de que lo pueda abrir quien tenga el enlace, porque si lo dejan en restringido, pues no lo voy a poder abrir, ¿de acuerdo? Entonces, si su actividad tiene un 30%, acuérdense de porcentaje, y de pronto no abre el link, y aparte lo entregaron el domingo, pues ya no me va a dar tiempo comentarles que me envíen el enlace correcto para que yo lo pueda abrir. Y entonces eso va a representar la mitad del proyecto, ¿no? Prácticamente un 50% de ese 30, bueno, sería un 15%. Entonces es importantísimo que el link no les falle, ¿de acuerdo? Que hagan la prueba con varias personas que lo puedan abrir para que en el momento que yo lo intente abrir, pues no tenga problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda o comentario? Vamos a hacer un breve cuestionario. Vean, viene una pregunta y vienen 3 opciones, 3 respuestas que todavía no van a responder, solamente colóquenlo ahí en su libreta o en algún documento de la pantalla para ustedes. Son 3 preguntitas, pero antes de responder todas, vamos a ir seleccionando la opción y vamos a ir contestando la pregunta. Recuerden que literatura, ¿qué es literatura? Como opción A, es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral y o escrito. Opción B, es una forma de expresión con un lenguaje común. Opción C, es un escrito en prosa en el cual el autor analiza, expone y examina un tema determinado con el propósito de fijar su posición al respecto. Entonces coloquen número 1, enseguida el inciso B, pero todavía no lo publiquen en el chat, ¿de acuerdo? Solamente para ustedes. Repito, ¿qué es literatura? Es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral y o escrito, o es una forma de expresión con lenguaje común, o inciso C, es un escrito en prosa en el cual el autor analiza, expone y examina un tema determinado con el propósito de fijar su posición al respecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. Todavía no lo respondan en el chat. Ahora veamos. El siguiente dice, ¿cuáles son los 3 grandes géneros literarios? Inciso A, novela, cuento y narrativo. Inciso B, teatro, comedia y lírica. O inciso C, lírica, narrativo y dramático.
Entonces van a colocar número 2 y enseguida el inciso que ustedes consideren que da la respuesta correcta a los 3 grandes géneros literarios. Repito, inciso A, novela, cuento y narrativo. Inciso B, teatro, comedia y lírica. O inciso C, lírico, narrativo y dramático. ¿De acuerdo? Ahora, todavía no lo respondan. Si ya tienen la respuesta o si quieren más tiempo, me avisan. Pasamos a la pregunta 3. Dice, son elementos del fondo de la obra. Inciso A, idioma, trama, lenguaje, movimiento literario. Inciso B, tema, argumento, espacio, tiempo, personajes, acciones. O inciso C, género literario, contexto, corriente literaria. ¿Cuál de estos incisos corresponde o da la respuesta a los elementos del fondo de la obra? Repito, inciso A, idioma, trama, lenguaje, movimiento literario. Inciso B, tema, argumento, espacio, tiempo, personajes, acciones. O inciso C, género literario, contexto, corriente literaria. Si ya lo tienen, ahora sí coloquen en el chat, por decir, 1 y el inciso que corresponde. Enseguida 2 y el inciso que corresponde. Y al final, la 3, el inciso que corresponde. Muy bien, entonces vamos a ir leyendo ya. Stephanie dice que la 1 es A, 2C, 3B. Perfecto, correcto. Las 3 están correctas. Ceci dice 1A, 2C y 3B. Perfecto, también está muy bien. Y Adrián dice 1A, 2C, 3B. Perfecto. Con eso tienen ustedes un aprendizaje, varios aprendizajes logrados, lo cual habla de que van a poder ordenar muy bien su ordenamiento, sus pasos de análisis. ¿De acuerdo? Muy bien, como tuvieron las 3 correctas, felicidades. Conocen cada concepto literario de manera ejemplar. Así que continúen, felicidades, un buen trabajo y vamos entonces a pasar a las recomendaciones. Por favor, no olviden poner su nombre al inicio de su documento de Word. Si quieren agregar una portada, excelente, con algún diseño, alguna imagen bonita, como lo están haciendo muchos, muy bien, ¿de acuerdo? O si no, pues sus datos en la parte de arriba nada más, ¿de acuerdo? En la parte de su presentación o ya su historieta en sí, cuando manden el archivo, también debe llevar la nomenclatura de ustedes, ¿no? O algunos le ponen historieta y punto com. No, debe llevar también su nomenclatura completa, su apellido, Jiménez López Arturo, ¿no? Por ejemplo, y luego M4S4, que es semana 4, PI, que es proyecto integrador. Esa es la nomenclatura que debe llevar tanto su historieta como su documento de Word, ¿de acuerdo? Los dos. Recomendarles que no olviden responder su cuestionario de autoevaluación, ¿de acuerdo? En el foro de integrador, si me permiten, lo vamos a ver el próximo viernes, igual a las 8 de la noche. Y pues, recomendarles que en su foro de integración agreguen siempre estos elementos o estos principios de las normas de etiqueta. Recuerden que es ofrecer un saludo, después el cuerpo del mensaje, donde expone su idea, su punto de vista, su opinión, pero si es una cita
textual deben colocarla entre comillas y donde acaban las comillas de la información que tomaron, colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Y al final después viene su despedida con sus datos correctos y la liga, o más bien la referencia completa de la cita que ustedes están colocando, ¿de acuerdo? Cualquier duda, recuerden, estoy en el mensajero o en el correo electrónico. ¿Alguna duda hasta acá? O ya vamos a ir cerrando esta sesión. Y si les surgen dudas en el momento que están elaborando su proyecto, no duden, valga la redundancia, en contactarse conmigo, por favor, ¿de acuerdo? Pues por ahí revisen también su foro de novedades, les ofrecí algunos materiales, varios materiales para que pongan en práctica y muchos de esos materiales los pueden consultar o realizar como algunos ejercicios que les puse de ortografía y gramática en sus ratos libres, ¿de acuerdo? Para que vayan superando esa debilidad de la ortografía y la gramática. Pues les agradezco muchísimo su atención, su espacio, a Adrián, a Stephanie, a Aide y a Ceci. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes ya para cerrar su módulo 4. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Ah, perdón, Sí, Adrián, adelante. Se me olvidó felicitarla por el Día de los Maestros. Muchas felicidades por seguirnos ayudando y enseñando. Gracias, y también a mí se me pasó felicitarlos por el Día del Estudiante. También muchísimas felicidades y que no pierdan ese ánimo, ¿de acuerdo? Échenle muchas ganas y poco a poco van a ir logrando esa gran meta que es terminar su prepa en línea. Y espero coincidir con ustedes el próximo o en algún otro módulo más adelante, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Hasta pronto.